Cher. Y esto significa feliz, ¿o qué? O dichoso. Y el salmista usa esta forma plural de felices, que es en la forma que esta palabra se emplea casi siempre en el Antiguo Testamento. Y esta expresión exclama lo que es, oh felicidad del varón, así como también, qué feliz es el varón. La palabra varón en el hebreo se aplica a toda la clase de personas, se aplica a hombres pobres, a hombres ricos, se aplica a hombres con educación, con título, etcétera, así como ignorantes, aplica también tanto a jóvenes como a personas adultas, a poderosos, a débiles, conocidos, desconocidos, al amo, al esclavo, al hombre y a la mujer. Si leemos la escritura en el versículo 1, te invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo. Salmo 1, por favor. Vamos a dar lectura a todos a este Salmo. ¿Ya lo tienen? Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sino en qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué qué? Así es, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y bueno, ya vimos lo que es el significado en hebreo de lo que es ser bienaventurado, feliz o dichoso, pero nos dice el versículo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? La palabra malos se traduce en el hebreo rasha, y esto es una persona moralmente mala. Esta palabra en los salmos es traducida como perversos, inicuos, impíos. Y vienen referencias bíblicas para que lo puedas revisar en tu casa. La persona que desea ser verdaderamente feliz no andará en el consejo de tales personas. El verbo andar aquí, halak, que significa caminar, es proceder o vivir en esta actitud. Las personas que viven en pecado, que están acostumbradas al pecado, es una constante en su vida. Las personas que piensan en lo malo, que tienen una conciencia moralmente mala, su estilo de vida es caminar de esta forma. Y la Escritura nos hace una invitación: bienaventurado el varón que no anduvo en este consejo, en el consejo de tales personas, en el consejo de los malos. El consejo de Dios, por ejemplo, para el pueblo de Dios en Primera de Reyes es: si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Los consejos de los cuales se habla Salomón son aquellos propósitos o planes que rigen la vida del bienaventurado y que les lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La persona que es pecadora, la persona que es de mala conciencia, ¿vive en la voluntad de Dios? ¿O conoce la voluntad de Dios?
Las personas que no conocen a Dios y las personas que son malas viven conforme a sus propios deseos. Pero nos dice que la Escritura, que si queremos ser bienaventurados, no debemos andar en el consejo de tales personas. El hombre que es justificado, el hombre justo, no establece su forma de vida sobre las recomendaciones o sugerencias de los perversos. Es como si yo te preguntara en este caso, si tú tienes un problema, matrimonios, si tienen un problema, van a acudir al consejo de Dios, van a acudir con el pastor para que les dé consejería o para el ministerio de matrimonios, o van a acudir inmediatamente con la comadre, o van a acudir con el compadre que no conoce de Dios, para que les dé una exhortación, les dé un consejo. Normalmente el consejo que yo he escuchado de las personas que no conocen a Dios, bueno, pues si tienes problemas con tu esposo, pues déjalo, búscate otro, búscate otra, ¿cierto o no? En la semana estaba escuchando a una persona, la conversación de una persona, y decía esta persona, le decía a otra, oye, ¿cuántas mujeres tienes? Dice, pues nada más una. Dice, ¿cómo crees que nada más una? Dice, no, yo tengo 3. Dice, la moda es tener de 2 o 3 mujeres. Imagínate nada más el consejo. ¿Cómo crees que esta persona viva? ¿En qué concepto crees que tenga a la mujer? ¿Y cuál es su camino en la vida? Dice también la Escritura que no estuvo en camino de pecadores. El bienaventurado no estuvo en camino de pecadores. Y el verbo que sustenta esta palabra es derek, es llevar un camino de pecado. Describe una forma de vida, un diario andar. Recordemos que el pecador es aquella persona que ha errado el blanco. El pecador es aquella persona que no está en perfecta conformidad con la voluntad de Dios, que quiere vivir un estilo de vida conforme a su caminar, conforme a su voluntad. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto es en Proverbios 14:12. El hombre bueno evita estar donde puede ser encontrado por estos pecadores. Los evita como la plaga, como temiendo ser contagiado por ellos. Y no está de acuerdo con la manera en la que ellos viven. Yo te pregunto algo, ¿cuántos de aquí son cristianos, hermanos? ¿Sí? Y quiero preguntarte, ¿conscientes en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, la manera de vivir de tus vecinos? Híjole, yo tengo unos vecinos, mi hermano, que parece que se van a hacer la fiesta en mi casa. Los tengo enfrente y todos los fines de semana hacen fiesta y beben mucho, etcétera. Su manera de vivir es esta. Se rigen por la fiesta, se rigen por las groserías, por los albures, etcétera. Y yo no consiento en esta manera de vivir. Consentir sería que yo me fuera con ellos y bebiera con ellos y platicara de las cosas que ellos platican, de las cosas que ellos, practicara las cosas que ellos hacen. En el trabajo, por ejemplo, hay mucha gente que practica el fraude dentro del trabajo, la mentira, el aborrecer a tu jefe o a los jefes, a las jefas. Y
en la escuela. Cuando saben que eres cristiano, ¿cuántos de aquí van a la escuela y en la escuela saben que eres cristiano? Muchas veces, por acomodarte al estilo de vida de los demás y que seas aceptado, practicas de las mismas cosas que ellos, hablas de la misma forma como hablan ellos, simplemente por ser aceptado, porque no te hagan a un lado, porque no te releguen. El bienaventurado también no se siente en silla de escarnecedores. El escarnecedor es aquella persona que se burla de la palabra de Dios. Es aquella persona que se burla de la religión, de la fe en Dios y del compromiso con Dios. Tal persona no es simplemente alguien que ha errado el blanco, sino que en forma deliberada determina no someterse a la voluntad de Dios. Hoy en día las sillas de los escarnecedores se encuentran, como te comentaba, en estas fiestas que se realizan en tu vecindario. Esta silla de los escarnecedores se encuentran en los famosos antros que todos los jóvenes quieren ir el día de hoy. Estas sillas de escarnecedores se encuentran en las cantinas, pero también se encuentran, como te comentaba, en las escuelas, en las calles, a veces, ¿sabes?, en nuestras propias casas. Pero yo añadiría un poco más a esto. Muchas ocasiones se encuentran dentro de la iglesia. En fin, es todo lugar en donde el nombre del Señor es burlado. Y no necesitamos muchas veces hacer chistes para ser escarnecedores. Al no hacer la voluntad de Dios y de su palabra, también somos burladores de esto. Cuando el Señor nos da dirección o nos dice que hagamos tal o cual cosa para dirigirnos en su voluntad, somos burladores cuando no lo hacemos. También no solamente en las palabras, sino en las acciones. Pero hay que enfatizar algo muy importante. El problema no radica en los lugares, en un lugar físico. El problema radica en el corazón del hombre. Como cristianos, mi hermano, debemos evitar cierto contacto con estas personas. Quiero hacer un paréntesis aquí, un paréntesis y entender algo. No me voy a ir a un monasterio, no me voy a ir a un lugar alto y me voy a encerrar a piedra y lodo y voy a poner un candado para que todas estas personas o todas las personas que no conocen de Dios y son pecadores, no tenga yo un contacto o un contagio, como dice dice el tema. No, mi hermano. Nosotros como cristianos llevamos la palabra de Dios para alcanzar a las personas que viven en pecado. Pero es muy diferente hablar la palabra de Dios e invitar a las personas a que conozcan de Cristo para que sean salvas. Y muy diferente es el compartir y el convivir con ellas de las cosas que ellos hacen, del pecado que es constante. Yo te quiero hacer una pregunta en este caso. ¿Crees que, por ejemplo, si tú convives con estas personas con las cuales estuviste en la bebida, en la fiesta, tú vas y compartes con ellas, y tú dices, es que les voy a compartir y voy a convivir con ellas para ganarlas para Cristo? ¿Qué es más fácil? ¿Que tú las ganes para Cristo o que ellas en algún momento te arrastren al pecado? Lamentablemente sucede lo segundo.
Lamentablemente sucede lo segundo. ¿Para qué pasar tiempo con personas que simplemente se burlen de Dios y de su Hijo Jesucristo, hermanos? El Salmo 26:4 dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Salmo 26:5 dice: aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Hay un dicho popular mexicano, no sé si se lo sepan, que dice: dime con quién andas y te diré que qué. Dime con quién andas y te diré quién eres. El inconverso rechaza la ley de Dios y no se quiere someter a ella, pero el creyente la ama. Y cuando el creyente la ama, el bienaventurado ama la ley de Dios, medita ¿de qué? De día y de noche, ¿cierto? El verbo meditar, agash, reflexionar, es reflexionar, gemir, murmurar, cavilar. El hacer un sonido quedo como el de un suspiro. Meditar o contemplar algo mientras se repite las palabras en voz alta. Es exprimir cada gota de significado del texto, rumiar con ella. Alguna vez nuestro pastor nos había dado la enseñanza, ¿no?, de lo que era el meditar, el rumiar exactamente. ¿Sí has visto cuál es el proceso de las vacas? ¿Qué es lo que hacen las vacas cuando comen pasto? Están, exactamente, mastique, 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 y vuelven a masticar. ¿Y después qué hacen? Vuelven a masticar. Y la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Al momento de meditar la palabra de Dios es buscar el significado, es buscar la presencia de Dios, la respuesta de Dios en su palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de la palabra en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando en este momento? Es importante meditarla, rumiarla. En el pensamiento hebreo, el meditar acerca de las Escrituras implica repetirlas, como comentaba, en un sonido suave y sordo, a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. La meditación en el judío no era silenciosa. Este repetía en voz alta la palabra de Dios con el fin de ayudarse a concentrar para exprimir cada gota de significado del texto. Era la mejor manera de alimentarse de la palabra de Dios. No bastaba solamente con leerla, había nuevamente, repito, que rumiar con ella. Y el hombre verdaderamente dichoso no solamente medita en la ley de Dios de vez en cuando, sino que lo hace, como dice la Escritura que lo hace, de día, de noche. A ver, repite conmigo: meditar de día y meditar de noche. En la mañana al levantarse, en la noche al acostarse y durante la noche cuando no se puede dormir. ¿Y cuál es el resultado de meditar en la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado de estar en la presencia de Dios, de buscar su dirección, de buscar su guía? Dice la Escritura que el bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿cierto? Ahora hay que notar algo muy importante aquí. Dice, será como árbol plantado. Es decir, no es un árbol silvestre, ¿cierto? No es un árbol que por allá en el campo de pronto creció y de pronto se puso ahí, ¿cierto? Es un árbol ¿qué? Plantado. ¿Cuántos han plantado un árbol en su casa, en su jardín? ¿Cuántos? ¿Sí?
Y cuando plantas el árbol nada más haces el hoyo y lo pones ahí, le pones tierra y ahí te olvidas. Ahí lo dejas. ¿Qué es lo que haces con este árbol? Le pones su abono, lo cuidas, de repente pues lo riegas, le pega el sol, etcétera, ¿cierto? Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. No está creciendo por casualidad el árbol plantado. Ha sido plantado, ¿por quién? Por el labrador. Y el labrador en el cristiano es Dios. Amén. El labrador es Dios. Ha plantado este árbol y lo está cultivando para que dé fruto, ¿cierto? ¿Sí o no? Amén. Se quedaron muy callados. ¿Ha sido plantado para qué? Para que dé fruto. Pero ha sido plantado junto a qué? Junto a corrientes de agua. La palabra corriente significa que el agua está fluyendo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el árbol que plantaste y que de repente abonaste no le pones agua? Pasa una semana, no le pones agua, pasan 2 semanas, no le pones agua. ¿Qué es lo que le ocurre a este árbol? Empieza a secarse. ¿Qué crees que le pasa al cristiano cuando no lee la palabra de Dios? Y pasa un día, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 15, y pasa un mes, y pasan 2, y no lee la palabra de Dios. Será plantado junto a corrientes de aguas, ¿cierto? Cuando eres plantado en una congregación y eres cristiano, porque supongo que somos cristianos, pero no leemos la palabra de Dios, mi hermano, y no oramos, ni meditamos en la palabra de Dios, nos vamos a secar. Nos vamos a secar. Hay que notar que el árbol, aunque lo estén irrigando, tiene que pasar por los cambios de tiempo, frío, lluvia, el sol que quema, el viento fuerte. Pero aún así, el árbol soporta los cambios. Tú tienes el árbol en el jardín y cuando llueve, le pega la lluvia. Y cuando viene el viento recio, le pega un viento recio, ¿cierto? Y cuando viene la granizada, le pega la granizada al árbol, ¿sí o no? ¿Qué sucede entonces, por ejemplo, si este árbol no tuviera raíces firmes? ¿Se cae? De repente, suelo. ¿Y el árbol qué sucede si se desarraiga? Se muere, ¿cierto? Mientras el cristiano viva en desobediencia a la palabra de Dios, mi hermano, puede sufrir este fin, la muerte espiritual y la muerte física. Es muy importante por eso ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y dice más adelante que da su fruto en su tiempo, ¿cierto? Dice, da su fruto en su tiempo. La meta del cristiano, mi hermano, al leer la palabra de Dios, es que vayamos madurando y vayamos creciendo. Así como un árbol que está siendo regado, va madurando y va creciendo, se va fortaleciendo y es plantado y sus raíces son firmes. También el cristiano debe de tener raíces firmes. Y conforme va creciendo, va dando fruto y va extendiendo sus ramas y va dando sombra también, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es el fruto que el cristiano da? Lo tenemos en Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuál es el fruto que da el cristiano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice la palabra que no estamos siendo condenados si tenemos el fruto del Espíritu. Amén. ¿Y qué sucede entonces si tenemos el fruto del Espíritu y somos árboles que estamos sembrados y tenemos raíces fuertes y estamos creciendo y dando este fruto? En el caso del creyente que medita en la ley de Dios constantemente y desarrolla su vida en conformidad con la palabra de Dios, tendrá su fruto, en su tiempo. Pero notemos la palabra tiempo. Hay un tiempo para diferentes frutos. Por ejemplo, si yo ya planté un árbol y van 6 meses y de repente le empiezan a crecer ahí, el árbol es de naranjas y empiezan a crecer unas naranjitas, por ejemplo, y a los 6 meses yo quiero tomar una de esas naranjas y abro la naranja, ¿a qué crees que me sepa la naranja? Me va a saber deliciosa, dulce, jugosa. ¿Alguna vez has abierto un fruto que no ha terminado su proceso de madurez o de maduración? ¿Y lo has probado? Como el fruto también de los higos, ¿no? Cuando arrancas uno, como está duro, duro, duro. El cristiano también, en su crecimiento, tiene tiempo para el fruto, para ir madurando, para ir creciendo. Y sobre las circunstancias de la vida diaria, vamos a ir desarrollando este fruto. Por ejemplo, cuando nos cuesta trabajo relacionarnos con algún hermano, es tiempo de producir el fruto del amor, ¿cierto o no? De la paciencia, de la benignidad. Cuando estamos bajo aflicción, es tiempo de producir el fruto del gozo, de la paciencia y de la fe en Dios. Cuando estamos siendo tentados, es tiempo de dar el fruto de la templanza. ¿Qué fruto estás dando el día de hoy, mi hermano? Si has estado junto a las corrientes de aguas y eres un árbol plantado junto a corrientes de aguas y tus raíces están afirmándose, ¿cuál es el fruto que estás desarrollando el día de hoy sobre las circunstancias? El bienaventurado desarrolla el fruto del Espíritu. Dice la Escritura que su hoja no cae. Y la hoja representa el testimonio del creyente. Es cierto que todo creyente experimenta altibajos en su vida espiritual y no siempre se siente en el vigor espiritual. Sin embargo, aún en medio de estos tiempos de sequedad espiritual, el creyente que medita constantemente en la palabra de Dios mantiene vivo su testimonio cristiano. ¿Por qué? Porque como el árbol, sus raíces son profundas. En Reina Valera 60 dice, su hoja no cae. Pero en la Nueva Versión Internacional dice, su hoja no se marchita. Te hablaba hace un momento, por ejemplo, del árbol cuando no está siendo abonado, o no está siendo abonado y no está siendo regado constantemente. ¿Qué es lo que sucede con el fruto? ¿Qué es lo que sucede con las hojas? Ya no es un árbol con hojas verdes, ni ya no es un árbol frondoso, sino su hoja que empieza a hacer, empieza a marchitarse. ¿Cierto o no? En el cristiano, cuando no estamos caminando en la guía del Espíritu, en la palabra de Dios, empezamos a marchitarnos y empezamos a alejarnos de lo que es la presencia de Dios. Dejamos de hacer la voluntad de Dios y nos empezamos a inclinar
hacia las cosas del mundo. El cristiano, mientras vive de acuerdo a la palabra de Dios, da un buen testimonio. Sin embargo, si deja de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, su vida pronto se marchitará y su testimonio decaerá. ¿Has visto cuántos lugares vacíos hay, mi hermano? Cuando ya no anhelamos estar en la presencia de Dios, ¿de qué nos llenamos entonces? De las cosas del mundo. Muchas veces buscamos las cosas del mundo por alejarnos de la palabra, por no estar en corrientes de aguas, por no estar en la palabra de Dios. Dejamos a un lado el testimonio que como cristianos tenemos. Pero cuando estás en la voluntad de Dios y cuando y cuando estás dando fruto, cuando tu hoja no cae, cuando no te has marchitado, que dice, todo lo que haces prosperará. Pero no está hablando de una prosperidad material, hermano. Dios está interesado primeramente en lo espiritual, en tu vida espiritual, en tu relación con Él. En el Antiguo Testamento la prosperidad era frecuentemente externa y material. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la prosperidad de Dios que nos da es frecuentemente interna y espiritual. Aunque no descartamos la realidad de las bendiciones materiales que Dios nos concede como sus hijos. Esta frase promete que todo lo que el justo hace prosperará. No dice que el justo siempre estará contento y feliz. Esta es una distinción importante. Por ejemplo, la vida de Job es un buen ejemplo de ello. ¿Tú conoces a Job? ¿Has leído de Job? ¿Qué sucedía con Job? Tenía abundancia de todo materialmente. Y de pronto se quedó sin nada. Pero más sin embargo, estaba en la presencia de Dios con él. ¿Cierto o no? Yo quiero transponerlo al día de hoy, mi hermano. ¿Cuántas veces no estamos buscando la prosperidad? Muchas veces puedes escuchar a un predicador hablarte que si vienes al Señor Jesús serás próspero y todo lo que pidas te será dado. Acércate al Señor y todas las bendiciones van a ser para ti. Y muchas veces decimos, sí Señor, dame una casa y dame un carro nuevo, Señor. A veces pasamos dando testimonio y decimos, Señor, gracias te doy porque me has bendecido con una casa nueva. Gracias te doy porque me has bendecido con un carro, Señor. Gracias te doy porque me has bendecido con un trabajo en el cual me pagan el doble, en el cual me pagan el triple de lo que ganaba. Y sabes, mi hermano, eso no está mal. Pero la gran bendición es también cuando decimos, gracias Señor, porque me has bendecido, me has prosperado el día de hoy, porque tengo una familia unida, porque has restaurado mi familia, Señor. Porque mis hijos, Señor, conocen de ti y ya te han recibido. Porque puedo educar a mis hijos conforme a tu voluntad, Señor, y en tu camino. Todo lo que hace el justo, el bienaventurado prosperará. Pero también dice la Escritura que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y todo lo demás qué dice? ¿En qué está interesado Dios entonces con nosotros? En prosperarnos, pero ¿de qué manera?
Muchas veces hacemos oraciones diciendo, Señor, bendice mi bolsillo, multiplica mi bolsillo, Señor. Prospérame en mi camino, en las cosas que estoy haciendo, Señor. Y la oración debería de ser, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad. Que las cosas que estoy haciendo, Señor, sean conforme a tu guía para que sean prósperas. Hay dos maneras de poder prosperar, mi hermano. Hay personas que prosperan en el mundo y son ricas. ¿Quién conoce a Carlos Slim, por ejemplo? Es una de las personas más ricas del mundo y es mexicano, ¿no? Pero, ¿cree en Dios? ¿O sigue la voluntad de Dios? Pero Dios prospera también al creyente, prospera al cristiano. Pero prospera conforme a su voluntad. Y todo lo que hace prosperará. En este libro, en este capítulo de los Salmos, capítulo 1, exactamente Dios nos está hablando de cómo es el corazón de un creyente. Cómo Dios quiere que sea un creyente, que camine conforme a su voluntad, que camine conforme a la confianza para con Dios. Que tenga el creyente crecimiento y madurez en su vida. Que sea el creyente como árbol plantado, que dé fruto. De un creyente, de un cristiano que alabe a Dios con todo su corazón, con toda su mente. De un cristiano que no esté afanado con las cosas del mundo. Porque ¿cómo voy a alabar a Dios si no tengo un corazón conforme al de Dios? Si no tengo un corazón conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él en total confianza. Que dejemos exactamente el camino de los malos, el consejo de los malos, el estar en esta actitud. En la actitud de estar como en una cerca, balanceándonos entre la voluntad de Dios y entre mi voluntad, entre el camino de Dios y entre el camino del malo. En este capítulo Dios nos pide que tomemos una decisión como cristianos. Dice la Escritura que no así los malos. Vamos a darle lectura. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El bienaventurado, en el bienaventurado, el salmista usa el plural bienaventurado. Y da la impresión al salmista que al utilizar el plural del bienaventurado se refiere a una minoría, a que son pocos los felices, los bienaventurados, los creyentes. Pero cuando se refiere no así los malos, usa el singular, referenciando como que son muchos más,
los malos. ¿Podría ser que los malos abunden mucho más que los justos? Y que por ende el justo siempre se siente rodeado de los malos y se siente amenazado por ellos. ¿Podría ser que los malos abundan mucho más que los justos, mis hermanos? ¿Qué opinan ustedes? Debemos de cuidar entonces que nuestra salvación, cuidar nuestra relación y nuestro caminar con Dios y ser de testimonio nuevamente. Dice, no si los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Hay una figura en la vida agraria de Palestina que se practicaba el aventar el trigo. ¿Se han visto el trigo, no? Y para separar lo que era lo que hacía, golpeaban el trigo y lo separaban. Pero después utilizaban, olvidé el nombre de la especie como de pala, el tridente, pues, viergo. Ya cuando lo tenían el grano completo, lo tenían en el suelo y lo que hacían era tomarlo y aventarlo. ¿Y esto era para qué? Para separar el tamo, para separar la cáscara. ¿Qué era lo que quedaba de este lado? Pues el trigo. Pero recordemos que junto con el trigo también estaba la cizaña y la cizaña no tiene fruto. Es muy parecida al trigo. Y así es la separación. La persona que aventaba el trigo hacía la separación y quedaba la cáscara a un lado. Era trillado el grano para sacarlo del cascarón que lo envolvía. Y para eliminar el cascarón, toda la cosecha ya trillada es lanzada al aire con el fin de que el viento se lleve la paja y el cascarón. Entonces no así el malo, que será como el tamo que arrebata el viento, ¿sí? Será separado el malo, ¿de qué? Del creyente, del cristiano. Y es la figura que nos dice la Escritura. De hecho hay una imagen. ¿Sí puedes poner la imagen, por favor? En donde están separando ¿qué? El trigo del cascarón, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia entonces en este caso? Que el cristiano es árbol plantado firme, con raíces, ¿qué? Firmes. Y el malo es como el tamo, como un cascarón, que es llevado por el viento. El impío es presentado como, no como un árbol, ni siquiera como un árbol seco, ni sin fruto, ni como una planta marchita, sino como nada más que el cascarón del grano, liviano y totalmente inútil. El justo es de gran valor ante Dios y ante el mundo. Produce fruto y sombra, pero el malo es invisible como la paja. Dice la Escritura también que por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Llegará un día de juicio para todos, pero los malos tendrán tremenda vergüenza y no podrán levantarse para defenderse. Lejos de pararse, estarán temblando ante la presencia de Dios y ante la inminencia de su justo juicio y castigo eterno. Ni los pecadores en la congregación de los justos, dice la Escritura. La palabra congregación significa una asamblea con concurrencia de personas. Se refiere a la congregación y es la congregación de los justos. Describe al pueblo de Dios, los presenta como aquellos que honran a Dios y ordenan sus vidas totalmente. ¿Conforme a quién? Conforme a la voluntad de Dios.
Y el salmista aquí se está refiriendo a que como consecuencia del juicio los malos serán echados de la presencia de Dios y no formarán parte de la congregación eterna de Dios. Amén. Pero Jehová, ¿qué crees? Conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Esto es en el versículo 6. Mas la senda de los malos perecerá. Dice, Jehová conoce el camino de los justos. El Señor no solo lo conoce, sino aprueba el camino de los justos. ¿Por qué lo aprueba? Porque está conforme a la voluntad de Dios. El Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Esta aprobación se va a notar con mayor claridad en el dictamen del justo juicio de Dios en el día final. El camino de los justos significa, su forma de vida y la meta que tiene por delante. Dios no solo conoce la intimidad de este camino, sino que guía al justo en él. Y más aún el justo anhela que Dios esté examinando su camino durante toda su existencia para ver si hay en él camino de perversidad. ¿Estás atento, mi hermano, a tu testimonio? ¿Estás atento a tu forma de vida? ¿Atento a lo que te dice Dios de cómo estás caminando en tu diario vivir? ¿Tenemos temor el día de hoy de cómo me está viendo Dios en mi diario vivir? Tengo temor de la forma en que estoy caminando, de que si estoy consintiendo con el mal o verdaderamente me estoy acercando a la palabra de Dios, si verdaderamente quiero agradar a Dios y cuidar de esta salvación tan preciosa que Dios me ha dado, o la tengo por menos. Algunas ocasiones, y esto en mi familia lamentablemente, me han dicho, es que, ¿qué haces perdiendo el tiempo allí? Dice que vas casi toda la semana, refiriéndose a la congregación, mis hermanos. Dice uno de mis parientes, dice, pero si no hay Dios. Dice, Dios es lo que tú haces. Dios es lo que tú eres. Y yo le digo a este familiar, a este pariente, le digo, yo sé que existe Dios. Y Dios ha transformado mi vida. Y Dios me ha hecho una nueva criatura. Pero vamos a suponer, dentro de su necedad le digo, vamos a suponer que tienes razón. Y que yo estoy constante, buscando de Dios, y estoy en la palabra, y estoy orando. Y que quiero ser transformado y que mi vida sea diferente, y que mi testimonio sea diferente. Y llega el final de tu vida, y llega el final de mi vida. Yo sé que hay un Dios vivo. Amén. Yo sé que hay un Dios vivo. Pero si llego al final de mi vida y tú llegas al final de tu vida, si tú dices que no hay Dios, no va a pasar absolutamente nada. Ni conciencia vas a tener, ni voy a tener yo. Pero como sé que hay Dios, ¿sabes dónde voy a estar? En la eternidad con Él. ¿Sabes qué me dijo? Absolutamente nada, se quedó callado. Porque ¿sabes qué, mi hermano? El cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, tiene la convicción de que existe Dios, de que hay un Dios y que es un Dios vivo. Y es bienaventurado el que camina conforme a la voluntad de Dios, y es bienaventurado aquel que es guiado por la palabra de Dios. Es bienaventurado aquel que está junto a corrientes de aguas.
es bienaventurado. Porque yo estoy convencido, mi hermano, que voy a pasar la eternidad con Dios. Pero ¿sabes algo bien importante? Estoy empezando desde hoy. Estoy empezando desde hoy a saber cómo vivir la eternidad con Dios. Estoy empezando desde hoy a ser bienaventurado, a ser justificado, a ser un creyente que agrada a Dios. Porque ¿cómo podría alabarle, mi hermano? ¿Cómo podría venir y subirme y tocar la guitarra? O cantarle, o simplemente cantarle en casa. Yo no sé si tú le cantes en casa, yo no sé si tú leas la palabra en casa, yo no sé si tú ores en casa, pero ese es el alimento del cristiano. Si yo no leyera, si no diera testimonio para con mi familia, mi hermano, ¿qué podría decirle el Señor entonces en los cantos? Si está viendo mi corazón. Quedaría como un hipócrita delante de Dios. El camino de los justos significa su forma de vida y la meta que tiene por delante. Dios no solo conoce íntimamente este camino, sino que guía al justo en él. Y más aún, el justo anhela que Dios esté examinando su camino durante toda su existencia para ver si hay en él camino de perversidad. ¿Podríamos decirle al Señor, Señor, examina mi camino? No importa lo que tú me muestres, Dios, examina mi camino, porque yo sé que me vas a guiar en la verdad. Mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Sus proyectos, sus planes, sus designios, todas las cosas que hagan los malos perecerán. En el justo juicio de Dios serán juzgados, perecerán. Aún con toda la prosperidad aquí en la tierra y aún cuando le pudiésemos envidiar la prosperidad a los malos, ¿qué crees, mi hermano? Perecerá porque es terrenal. Mas la prosperidad que Dios me da es eterna, es para vida eterna. Amén. Salmo 37:10. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra, amén. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37:12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. En el 13 dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. En el Salmo 101:7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Salmo 101:8 dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Mi hermano, nuevamente repito, en el camino de quién estamos, en el camino de Dios o en el camino del malo. Conclusión. ¿En el camino de quién estamos, mi hermano? Y si me pongo a pensar el día de hoy, ¿cuántos años llevo
en Cristo. Y si recuerdo aquel día que recibí a Cristo en mi corazón, ¿cuál ha sido mi caminar? ¿De verdad soy bienaventurado? ¿De verdad soy dichoso en la palabra de Dios? ¿De verdad soy feliz, dichoso en la palabra de Dios? ¿Verdaderamente me gozo en Dios? ¿Y mi gozo está en su voluntad y en lo que Él quiere para mi vida? ¿O sigo buscando mi gozo conforme a mis parámetros, conforme a mis expectativas? Verdaderamente va a haber un juicio, mis hermanos. De verdad va a haber un juicio. Si tú te das cuenta el día de hoy, ves a tu alrededor, los días son malos. ¿Y sabes algo más tremendo? El Señor está pronto por venir. Amén. El Señor está pronto por venir. Y vamos a comparecer en el justo juicio de Dios. Debemos examinarnos y preguntarnos, ¿andamos lejos del consejo? ¿Lejos del consejo, del camino y silla de los malos? ¿Cuánto nos deleita la palabra de Dios? ¿Cuánto nos deleita su palabra y cuánto nos guía su espíritu? ¿Podemos pedirle a Dios que examine nuestras vidas sin temer a nada? ¿Realmente vivimos una manera que le agrada a Dios? Están estas preguntas, mi hermano, para que las podamos meditar en nuestro hogar. Vamos a ponernos de pie. Te invito a que cierres tus ojos, mi hermano, por favor. Vamos a hacer una oración a Dios. Señor Dios, gracias te damos, Señor, por la palabra que has traído el día de hoy a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Quizá muchas veces, Señor, la palabra sea de total exhortación, Señor. Pero tú quieres advertirnos siempre algo, Señor. Mostrarnos, Señor, nuestro caminar el día de hoy. ¿Sabes, Dios? Yo creo que hay muchos que quieren ser bienaventurados, Señor. Bienaventurados en ti, Señor. Buscando siempre de tu palabra, Señor. Estar firmes. No andar en camino de pecadores. Ni sentarse con los que se burlan de ti, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú tienes misericordia y nos instas a tiempo. Y nos invitas a tiempo, Señor, para poder reflexionar y cambiar nuestra vida si es que estamos desviándonos de la meta.
Gracias te doy, Señor. Y ruego, Señor, que en este día no nos vayamos, Señor, igual que como entramos. Que esto que tú has hablado el día de hoy, Señor, a nuestro corazón, Señor, transforme nuestras vidas. Nos meta nuevamente al camino. Y que ahora sí, Señor, conociendo tu voluntad, y que el camino que estoy caminando es agradable a ti, Señor, y que el testimonio que estoy teniendo el día de hoy como tu hijo sea alabanza y adoración a tu nombre. Porque siendo alabanza y adoración a tu nombre, Señor, puedo abrir mi corazón, Señor, para traer canto a ti. Porque ahí está el canto nuevo para ti, Señor. De un corazón constrito y humillado, de un corazón arrepentido, de un corazón de aquel que estuvo perdido en un camino extraño, pero ha encontrado la senda del justo. Queremos más de tu palabra, Señor, y de tu presencia en nuestras vidas. Queremos más de ti, Señor, y ser entregada mi voluntad a ti, Dios, y conocer, Señor, tu voluntad en mi vida.